Buenos días con todos. Estamos desde la cúpula y sobre este espacio vamos a hablar de algo que es muy importante para la economía y también para el país, que es sobre la independencia del Banco Central de Reserva. Para ello tenemos a varios invitados, cuatro de nuestros principales invitados. Estamos acompañados de Mercedes Arauz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico y ex ministra de Economía y Finanzas. También nos acompaña Luis Miguel Castilla, es director ejecutivo de Evidencia Instituto y exministro de Economía y Finanzas también. También nos acompaña en esta mesa Miguel Palomino, Miguel. Él es presidente del IPE y también ha sido director del Banco Central de Reserva. Y nos acompaña Diego Macera, actual director del Banco Central de Reserva y también director del IPE, del Instituto Peruano de Economía. Bueno, estamos para este espacio conversando con estas cuatro personas importantes que no solamente han visto el desarrollo de la economía del país, sino también lo siguen viviendo constantemente. Estamos aquí acompañados con María Rosa Villalobos, la editora de Economía y de Día 1 del Comercio. Entonces, mi nombre es Víctor Melgarejo, director periodístico del diario Gestión, y los acompañamos en este espacio. Señores, buenos días, encontremos este espacio de conversación. El Banco Central de Reserva y la independencia es clave para la economía. Hoy se ha hablado y en estos días se está hablando sobre este rol muy importante. En su opinión, ¿es un momento de hablar de la autonomía? ¿Por qué debería ser relevante la autonomía del Banco Central de Reserva para la economía peruana? Y sobre todo en este espacio de hablar de la política monetaria en general. Pero la autonomía del Banco Central, ¿por qué es importante hablar en este momento? ¿Podemos empezar por Miguel? Muchas gracias. Yo estoy encantado de compartir este panel. Creo que para entender bien la autonomía del Banco Central hay que situarnos en el momento en el cual el Banco Central no era autónomo. Que no hay que ir muy atrás, básicamente 25 o 30 años, en el cual la autonomía se basa en términos de que el Banco Central no depende del gobierno de turno. El gobierno de turno, si tiene un déficit fiscal, no puede recurrir a la emisión inorgánica, a la maquinita famosa, para financiar su déficit fiscal. Esa es, creo que, la parte más importante de la independencia. Y ahí, perdón Luis Miguel, no sé si de repente me he hecho, o Diego o Miguel, ¿por qué es que esto que dice Luis Miguel cambia? O sea, ¿en qué momento hay este quiebre en donde finalmente hay un... A eso no iba a ir. Bueno, perdón. No, porque justamente a la hora de tú financiar déficits fiscales y tener una emisión inorgánica, eso comenzó a generar un exceso de liquidez en la economía, de masa monetaria, y hubo una hiperinflación. La más alta de la historia, creo que de la región y de muchos países, en el pico más alto. Y acá recordar de que el Banco Central es una institución que ha venido, controlando la inflación. Efectivamente tiene como resultado de esta autonomía, el gobierno de turno no le dicta la pauta, tiene una forma de selección de su directorio que justamente le da autonomía constitucional, autonomía de poder político. Ha logrado la tasa más baja de inflación desde que tenemos registro, muchísimos años. Una tasa de inflación que incluso hoy es más baja de la que vemos en Estados Unidos o en otros países industrializados. Entonces, mucho de la autonomía ha coadyuvado a que sea una de las entidades más creíbles. Y justamente la credibilidad es la que le ayuda a cumplir su meta de inflación, que es cómo se determina la política monetaria. El Banco Central establece un rango de 1 a 3%, y en base a sus herramientas de política monetaria trata de llegar a ese rango y no salirse de ese rango o toma medidas correctivas de ser el caso. Y esto ha sido muy eficaz a tal punto que tenemos un país sumamente estable, con tasa de inflación baja y una moneda bastante fuerte. Para entender esa parte, porque al banco se le da un mandato, cuidar la inflación y que esta inflación tenga este rango de 1 y 3%. ¿Cómo es que actúa el banco y, por ejemplo, cómo este rol no debe ser de una entidad independiente y fuera del Banco Central? Quisiéramos para que las personas entiendan un poco cómo funciona. El Banco Central tiene varias formas de intervenir. Primero, a través del manejo de la masa monetaria, vamos a ponerlo así.
o también de la tasa de interés. Digamos, por mucho tiempo se trabajó con la cantidad de dinero que circula en la economía, pero hoy día la economía ha cambiado bastante, tenemos dinero electrónico inclusive, ¿no? Pero a través de la masa monetaria y o la tasa de interés comienza a controlar cómo la gente decide, porque le dice, si sube la tasa de interés, la gente dice, mejor ahorro en vez de gastar. O sea, lo que hace es limitar el crecimiento de la demanda agregada para que no genere presiones inflacionarias. Entonces, es por ahí que hace ese tipo de control. Pero no solo eso, hace también una intervención a través del mercado cambiario. Tiene, por ejemplo, instrumentos para poder entrar y salir cuando, por ejemplo, hay presiones cambiarias que vienen del exterior que son muy radicales. Entonces, hace una intervención no que congela el tipo de cambio, sino que lo que más bien hace es intervenir para que la tendencia siga, pero que no tenga picos muy altos o valles muy bajos y que genere mucha distorsión en los mercados, inclusive de bienes y servicios en el comercio y en los mercados financieros, ¿no? Porque muchos creen que el Banco Central controla el tipo de cambio. No controla. Hay una intervención que se llama la intervención sucia, pero es una intervención mínima que ayuda a controlar que la tendencia no se altere, pero lo que se mantenga rangos saludables para el buen manejo de la economía. Y además tiene otros instrumentos, ¿no? Porque tiene CDRs, otros instrumentos financieros con los que juega. Por eso tiene que tener una buena base del manejo de las reservas internacionales. Digamos, las reservas internacionales netas que tienen un montón de componentes, entre ellos el oro, pero tiene que diversificar esa masa de recursos que tiene de recursos en moneda extranjera, de varias monedas, tiene en dólares monetarios, tiene en DEF, tiene el encaje de los bancos, tiene hasta lo que hace el ahorro público, que existía hasta nuestros tiempos, de manera importante, que era el Fondo de Estabilización Fiscal, que de alguna manera nosotros, como cuando estábamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, los ministros de Economía decidíamos poner los excedentes generados en un ahorro que estuviera dentro del Banco Central. Como cualquier ciudadano, ahorramos en un banco, pero en un banco que es un garante de la estabilidad económica. Y por si acaso, lo más valioso de la estabilidad del Banco Central y la confianza generada no es solamente la cara de Julio Velarde, al cual queremos mucho y ha sido nuestro profesor de varios nosotros, un excelente economista, sino que hay un equipo técnico muy sólido. Entonces, la independencia no es una independencia solamente por constitución o por mandato, sino porque desde la base, desde los años 60, comenzó a crear un equipo técnico a través de concursos para que el personal que entrara por el curso del Banco Central, un curso que jalaba a los mejores estudiantes de las universidades de todo el Perú, que sigue haciéndolo, y que hoy día tiene técnicos en todos los niveles extremadamente preparados para manejar la estabilidad monetaria tal como amerita nuestro país. ¿Por qué el banco, por qué tendría que ser ese rol del Banco Central? Lo remarco un poco siendo abogado del diablo. ¿Por qué no podría ser ese rol de otra entidad que sí esté controlada por el gobierno y manejada del gobierno? Sí. Pero de repente la manera de responderlo es un poquito a la inversa. El Banco Central del Perú tiene una particularidad que comparte con algunos otros bancos, ¿no? Que tiene misión única. Tiene misión única. O sea, el Banco Central tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda, ¿no? Ese es su mandato. Entonces, sobre eso tiene muchos los instrumentos de lo que estaba hablando Mecha hace un momento, pero tiene que quedar bien claro que, a diferencia, por ejemplo, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que tiene mandato dual, ¿no? Aquí tenemos el Banco Central se encarga de mantener la inflación en un rango de 1 a 3%, ¿no? Ese es el objetivo más importante. Hay diferentes maneras de conseguirlo, ¿no? O sea, la intervención sucia, la flotación sucia de la que mencionaba Meche, por ejemplo, la volatilidad de tipo de cambio, los instrumentos que se usan, entre repos o CDs o intervenciones en BTPs, etcétera. Todo esto trata de llegar al objetivo de anclar las expectativas de inflación, ¿no? Y que eventualmente la inflación se mantenga en este rango de 1 a 3%. Hay algunos que les gustaría más bien romper esa figura, ¿no? Y que el Banco Central se meta a hacer otras cosas, ¿no? Y que el Banco Central, y ya hemos escuchado a veces cuando ha ido el presidente del banco al Congreso, ¿no? A decirle, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué el Banco Central, no? Todo muy bien en la parte macro, pero sigue habiendo pobreza, ¿no? Y desempleo, y ¿qué está haciendo el banco por la informalidad? ¿No? Y cosas por el estilo. Y eso es un discurso sumamente peligroso, ¿ya? Por lo que hace tiene el potencial de desviar al banco de lo que realmente tiene que hacer.
¿no? de la emisión. Entonces, si tú le empiezas a dar muchos objetivos, algunos en contraposición a cualquier institución, no va a poder cumplir bien ninguno. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que si el Banco Central, que tiene una misión única, está haciendo bien su labor, ¿ya? Y creo que bajo cualquier métrica objetiva lo está haciendo bien, no malogremos lo que funciona. ¿Ya? Y no le empezamos a colgar otros arbolitos de Navidad, ¿no? Porque empezamos ahí a abrir la caja de Pandora. Y perdón, y un punto más que quería hacer sobre lo que mencionó Luis Miguel antes, sobre la independencia. En términos de gobierno corporativo, no hay tanta diferencia entre la Constitución del 79 y la del 93. ¿Ya? O sea, ahí tienes, si quieres, la independencia ahí es bastante similar. Lo que realmente cambia es lo que decía Luis Miguel, es que a partir de la del 93 ya el Banco Central no le puede prestar plata al gobierno con la facilidad con la que se hacía en la del 79. ¿No? Entonces, en la 79 tú tenías un fraseo bien particular, ¿no? De que se podía cubrir desequilibrios transitorios, ¿no? Y habían figuras en las cuales tú podías empezar a parchar el déficit fiscal, ¿no? Entonces necesitabas plata para profesores, necesitabas plata para infraestructura, necesitabas plata para lo que sea, ¿no? ¿Y qué cosa es transitorio? Vaya a saber uno, no son 2 meses, son 10 años, vaya a saber uno. Entonces, y la paradoja es que la verdadera independencia nace de una prohibición. ¿Ya? Entonces, como a mí me prohíben prestarle al gobierno, ¿no? Entonces eso me hace a mí independiente, ¿no? Porque no importa quién sea el presidente, no importa quién sea el primer ministro, el ministro de Economía, no me lo puedes pedir, ¿ya? Porque está dentro de la Constitución, ¿no? Que si yo hago eso, no el presidente o el directorio hacen eso, tienen su trabajo, se van, ¿ya? Entonces esa es la verdadera independencia. Bueno, no le quita coordinación. No, por supuesto que no. Por supuesto y que las no. la otra que es la política económica es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La monetaria es del Banco Central, la fiscal La es del fiscal MES. y económica es del MES, no hay más. ¿Por qué dividirlas? O sea, entiendo que tienen que estar independientes y ha funcionado bien hasta el momento, pero nuevamente miro este rol del Congreso y un poco para tratar de dar los fundamentos claros sobre esa independencia que tiene que tener. ¿Por qué no el Banco Central, y la experiencia nos ha mostrado, qué pasa cuando el Banco Central sí interviene en estos roles de darle financiamiento al gobierno, sí interviene en esta acción de poder ayudar a la economía, supuestamente? A ver, veamos lo que le ha pasado a países vecinos, porque si queremos recordar lo que pasó en los 80, que llegamos a inflaciones de 3.500 millones, eso es el impuesto más duro que hay para el pobre. Pagar un impuesto de 3.500, o sea, incrementos de precios de esa naturaleza, son enormes. Entonces, eso es lo que queremos evitar. No queremos hiperinflación. Y eso fue una lección muy dura que aprendió Perú y por eso decidió tomar esa prohibición que menciona Diego, pues, porque si no, ¿cómo? Y lo vemos en otros países que han tenido mala política monetaria. Basta ver lo que pasó a Argentina antes de que llegara Milei, cómo estaba la situación de hiperinflación, lo que le ha pasado a Venezuela, lo que le ha pasado a Bolivia. Pero no vayas muy lejos, Estados Unidos, ahorita Ahorita mismo Estados Unidos. vapuleando la independencia Sí. de la Reserva Federal. Bueno, ya aceptó el pago. Me entraban, ¿no? Pero, Sí, Miguel. Dos cosas más. La autonomía del Banco Central, como decía Diego, se basa, la más importante, en lo que está en la Constitución. Pero además está quiénes son el Banco Central, quién es el presidente del Banco Central o miembros de director. Y ahí tenemos muy buenos. O sea, Julio Velarde, se ha hablado maravillas de él, con razón, pero lo que él ha hecho es tomar el mandato que tenía y manejarlo bien. Por ejemplo, nosotros podemos ser presidente de la República y puede ser un buen presidente o un mal presidente, ¿no es cierto? O sea, por eso, pues, Julio Velarde ha sido un muy buen presidente del Banco Central. Por supuesto, él no podía prestarle al gobierno central, pero aparte de eso, muchísimo lo ha hecho Julio Velarde. Esa política de flotación sucia no existía antes de Julio Velarde. La política monetaria del Banco Central no existía antes de Julio Velarde. Han podido decidir hacer cualquier cosa. Hay otros bancos centrales que tienen otras políticas. Y sin embargo, las que han hecho el Perú han sido las que funcionaron, las que ahora todo el mundo trata de copiar y han tenido un éxito rotundo.
Yo digo, a ver, ¿quién podría, o sea, dicen que el Banco Central no ha hecho tal o cual cosa y deben hacer más, ¿no? Lo que está diciendo. O sea, supongamos que eso fue hacer. Lo que ha hecho el Banco Central en términos de estabilidad monetaria, en términos de estabilidad cambiaria, ¿está mal? No, está muy bien, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿quieres hacer algo más? No, pues, no puedes hacer algo más. La estabilidad monetaria y la estabilidad cambiaria te rigen un mandato. Si te tratas de ponerle otras cosas uno encima de otro, va a salir distinto. Esa estabilidad monetaria que tanto apreciamos depende de tener un objetivo, solo la inflación. Si tratas de sumar objetivos, va a salir mal. O sea, no hay ningún banco central que tenga más de un objetivo que no haya tenido serios problemas en mantener las políticas. Y eso ayuda también a la política fiscal, a que se controle. Obviamente. Porque no tiene a qué recurrir más que o a más gasto o más captura de ingresos, o sea, mejora su capacidad recaudatoria, o a los préstamos internacionales, porque ya no puede ir al Banco Central a exigirle, como pasaba en los 80, dame más plata y con eso afectar el desarrollo y el crecimiento económico, porque el buen crecimiento económico que ha tenido el Perú es porque hemos tenido esta solidez en las dos instituciones, un buen Banco Central responsable en la parte monetaria y un buen MEF responsable en la parte fiscal, ¿no? Yo quisiera añadir un componente adicional que es la estabilidad financiera del país y lo hemos visto porque parte de lo que decía Diego de la flotación sucia responde a un evento muy concreto. En el año 98, que teníamos una situación macro muy distinta a la de hoy, fue una crisis externa muy fuerte que se trasladó al sector real, hubieron quiebras de empresas y entidades financieras porque hubo una salida de capitales muy fuerte, una depreciación muy tremenda del tipo de cambio y eso condujo a la quiebra de muchas empresas y entidades financieras. Entonces, por eso es que el Banco Central evita excesiva volatilidad, esta cosa que se llama miedo de flotar, que es una cosa que se ha hecho extensivamente acá en el país. Y por eso esa es la génesis de la flotación sucia. Pero vayamos a una cuestión más reciente. Durante la pandemia, el instrumento más eficaz para evitar la ruptura de la cadena de pagos fue el programa Reactiva, que fue utilizar la liquidez del Banco Central garantizada por el Tesoro justamente para evitar una quiebra masiva de empresas ante una situación extraordinaria. Entonces, creo que la estabilidad de precios es, digamos, su fin, pero también interviene a través de sus instrumentos para darle estabilidad financiera al país, especialmente en momentos de crisis. Ahí lo que dice Miguel es bien importante porque no es que el Banco Central, a ver, de repente en esta discusión podría quedar la impresión de que el Banco Central solo le interesa la inflación y no ve nada más y está ciego solamente a ver inflación. No, el Banco Central ve muchas partes de la economía también. El Banco Central, bueno, sería muy fácil, para ponerlo de otra manera, decir, oye, quiero llegar a 1 a 3% de inflación, ok, bueno, en un momento pongo la tasa pues a, no sé, 7%, 8% la tasa de referencia, destruyo la economía, ¿no? Pero llegué a mi meta. Evidentemente no se hace así. Más caro. ¿No? Si sube la tasa, endeudarse es más caro. Y destruye la economía y la demanda se va abajo, ¿no? Entonces, evidentemente no se hace así. O sea, siempre se toma un pulso y el banco además es rector del sistema de pagos, ¿no? Y la intervención que mencionaba Miguel de Reactiva creo que es una evidencia súper importante de que al banco realmente sí le importa preservar esa estabilidad económica, si quieres, más allá de la inflación pura. De hecho, Miguel acá fue parte de los que estuvieron en el directorio durante Reactiva. El Banco Central tiene además por mandato constitucional, y esto de repente un extra, ¿no? Aparte de la estabilidad de la moneda, es proveer información. ¿Ya? El Banco Central es una fuente independiente, valiosísima de información para el Perú, y como mencionaba Mecha hace un ratito, en parte porque tiene un equipo de economistas, ¿no? Que puede trabajarla, que puede analizarla, que puede publicarla, y que lo hace de manera independiente a lo que pueda decir en su momento o el Ministerio de Economía y Finanzas u otro. Entonces, ese es otro valor bien importante que tiene el banco y que sí es importante, sí es relevante protegerlo. Y tiene este tema de políticas contracíclicas también. O sea, recuerdo cuando Miguel y yo estábamos en el Ministerio de Economía,
que tuvimos un momento donde fue la crisis del 2008-2009, ¿no? Que nosotros entramos en ese año, el 2009, y el Banco Central hizo una intervención también para tener una política contracíclica, que era el ciclo negativo de la crisis internacional financiera. Y hoy, por ejemplo, el gran creador de la interoperabilidad de las billeteras electrónicas es el Banco Central. Está facilitando de que haya más inclusión financiera, por ejemplo. No ha sido una meta propia del banco, pero lo ha incluido porque ha visto ahí una oportunidad para poder, exactamente, por su responsabilidad en ese espacio, ¿no? En la parte de tener un buen sistema de pagos que permita que todos los ciudadanos puedan tener facilidades para utilizar estas billeteras electrónicas. Entonces, para que veas que es un banco que está totalmente en creación siempre de instrumentos que ayudan al desarrollo del país, ¿no? Está haciendo también, yo sé que es un piloto pequeño, pero la famosa moneda digital, la CBDCs, que todavía es una cosa muy pequeña y que podríamos aspirar a tener. Acá un tema también más amplio, porque claro, muchos hablamos de Julio y es hay una admiración muy grande hacia su figura. Y a mí me tocó la primera ratificación, digamos, un gobierno de Alan, yo era viceministro de Meche, luego pasé a ser ministro y me tocó ratificarlo a él, en decisión política. Pero acá lo importante es entender cuál es la gobernanza del Banco Central, porque no crees que es fácil que nombran a Julio y su directorio, digamos, se le va a alinear mágicamente. Porque tú tienes un directorio cuya composición, digamos, el presidente del Banco Central es nominado por el gobierno y tiene que ser ratificado hoy por el Senado. Tú tienes a 3 miembros que son nombrados por el Ejecutivo y 3 por el Congreso. Y siempre hay una cuota, y ahí me imagino que yo no puedo opinar sobre esto, pero siempre hay una cuota de economistas que no entienden bien el rol del Banco Central, pero aún con eso se ha logrado mantener una línea que le ha dado credibilidad en los últimos 20 años a la política monetaria. Esto responde a un presidente con una visión y una credibilidad muy grande y a directorios, y acá hay 2 directores, uno pasado y uno actual, que han acompañado ese mandato. Pero no creo que haya sido trivial. Acordémonos a otras épocas pasadas. Yo siempre me recuerdo la época de Richard Webb, cuando él era presidente del Banco Central, y que tuvo muchas dificultades, una persona bien brillante, un economista brillante, y tuvo que renunciar, porque entre otras cosas no podía manejar a su directorio. Bueno, y además que ya había sido presidente. ¿No? Claro, era la segunda vez. Entonces, este punto va a que el tema político es muy importante. Cuando Julio dice, oye, se va a quedar, no se va a quedar, etcétera, y él dice, bueno, no depende de mí, depende de la política, y tiene toda la razón. Pero de entender cómo se nombra a la gobernanza, al directorio del Banco Central, es bien importante, y por ende la responsabilidad que va a tener el Senado en ratificar al siguiente presidente del Banco Central. Lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver ahora en agosto. Sí, en poco. Julio-agosto, ¿no? En muy poco tiempo. Y eso tiene mucho efecto sobre la autonomía. Supongamos, sigue Julio Velarde, mágicamente eso va a seguir siempre. El joven es presidente, 3 miembros del directorio del Congreso y 3 miembros del Ejecutivo. Y son cualquier cosa. O sea, escogen pésimos. Tienes 6 personas que no saben nada, Julio Velarde que está a cargo, o sea, ¿qué va a pasar con eso? 6 contra 1. Es un equipo. O sea, no, las decisiones se toman en conjunto. Claro, o sea, tú por tienes que supuesto. hacer una votación Bueno, y tienes que no, ser mayoría. claro. un voto es una votación. Claro. Un voto es un voto. Es un voto, un voto. Sería un desastre. Entonces, la autonomía, como ya dijimos, depende de que sea una persona competente, de que depende que las leyes estén aprobándolo, y depende también que participen, pues, ¿no? El Congreso puede poner cualquier persona que quiere, no hay ninguna limitación, pero mal que bien tiende a poner más o menos economistas o gente que sepa, ¿no? Y el Ejecutivo, oye, depende, a veces se excede, pero siempre ponen, o sea, 1 o 2 economistas buenos, entonces con eso consigues un equilibrio. Y además, los equipos técnicos no te dan sustancia para tomar decisiones. O sea, van al directorio, el gerente del banco, Paul Caro, ¿no? Va a dar su sustento con sustentos técnicos preparados por los equipos. Entonces, es bien difícil tomar decisiones
Paul Castillo, perdón, le cambié el nombre, a Paul Castillo, que Paul vaya con un documento y decirle, oye, tremenda tontería, ¿no? Él va a ir muy bien sustentado, muy, muy fuerte su decisión. Entonces, es muy difícil para el directorio tomar decisiones que sean contrarias a lo que la lógica económica llevaría. Es difícil, van a hacer resistencia si tienen directorios difíciles, pero va a ser pues un momento difícil para el banco que no quisiéramos que se repita, ¿no? Se habla mucho de la institucionalidad del Banco Central y es una entidad bastante respetada no solamente en Perú, sino fuera. Y hay un tema de formación también desde los egresados que entran. ¿Cuánto eso realmente ha fortalecido y cuánto eso viene siendo eventualmente replicado en otras entidades como para poder reforzar esta fortaleza institucional? Clave, absolutamente clave, porque es la entidad meritocrática por excelencia en el país que recluta a través de su programa de verano a los mejores cuadros de todo el país. Y es muy exigente, y una vez que a los primeros puestos, creo, les ofrece una posibilidad de continuar una carrera profesional. La SBS, que es otra entidad autónoma, tiene algo parecido, digamos un curso de extensión, y recientemente, hace un par de años, el MEF comenzó también a tratar de copiar algo similar. Pero acá lo importante es que para los chicos que estudian economía en particular y otras ciencias, es súper competitivo y es digamos, un objetivo profesional poder entrar al Banco Central, y eso creo que dice mucho. Y otra cosa que creo que parte de la política de recursos humanos es que Julio siempre lo dice y es muy gracioso. Ningún congresista, ningún político se atreve a decirle, oye, acá está, ponga a mi sobrino, a mi hijo, porque saben que finalmente la tecnocracia, efectivamente, y la meritocracia es lo que manda en esa entidad. Y entonces un país que ha sufrido tanto retroceso institucional, tanta fuga de talento y tanta rotación de autoridades, tener a esta isla de excelencia en estos años convulsos, es algo que hay que preservar y cuidar a como dé lugar, ¿no? Y es interesante, si me permite, yo he sido profesora del curso preparatorio, por ejemplo, para la gente de provincias en algún tiempo atrás. Para el banco, para entrar al curso del banco, que también es un curso previo y es muy bonito el curso de invierno, porque ahí tú ves muchos chicos que vienen de universidades de provincias que se preparan, que trabajan e ingresan al curso. Es decir, no es que sea excluyente, o sea, solamente... No es fácil, es totalmente competitivo. Pero una vez que están ahí, la vocación de trabajar ahí se vuelve algo muy importante. Y hay una promesa, una línea de carrera también que es interesante, que es sólida, con buenos ingresos para los funcionarios que trabajan. Entonces es bien interesante ver cómo estos jóvenes terminan trabajando en el Banco Central y si no lo hacen, terminan trabajando en el mundo financiero, en la academia. Yo he tenido alumnos un alumno mío fue gobernador del Cusco y era un buen gobernador por esa preparación que llevó del Banco Central, llevó el curso completo, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran aporte que tiene el banco en cuanto a capacidades humanas dedicadas al sector público, ¿no? Hay un punto extra, lo que tú necesitas es que la institución pública que las personas aspiren a trabajar ahí, ¿no? O sea, esa es la manera de puedes conseguir gente realmente buena y que quiere entrar. O sea, en el banco, al curso, ahora está el de economía y está el de finanzas, ¿no? Pero entre una y otra tienes 800 chicos más o menos que están esperando entrar por año, ¿no? De esos, dependiendo del año, pero pueden entrar cerca de 14 o 15. ¿Ya? Para que nos demos una idea de lo competitivo que es el examen de ingreso y el proceso después del curso. Ahora, sobre esos, y esto es bien importante, sobre esos, una vez que entran los jóvenes, no es que hay una meritocracia, o sea, no es que hay un tema de ascenso automático, ¿no? No es que yo cumplí ya 4 años y ya me toca ser jefe, ¿no? Y luego, no, acá o sea, es una evaluación realmente ¿no? objetiva, con indicadores, lo más meritocrático que se pueda, y continua, ¿no? Y eso, o sea, y alguna persona que de repente no rindió lo que te esperaba, bueno, te quedarás en el mismo puesto o saldrás, ¿no? Y no importa si tienes 25 años o tienes 45 años, da igual. O sea, tiene que ser una persona que sea competitiva en su sector. Y también creo que hay algún tipo de maestrías, o sea, hay una preocupación de educación para gente que ya trabaja en el Una banco. cosa que jala a los estudiantes y jóvenes es que el Banco Central los va a apoyar en maestrías o en doctorados.
Entonces, eso jala mucha gente, a gente que tiene vocación de estudiar, de meterse en eso. La persona que no tiene vocación no se queda en el medio, no se queda en el Banco Central. Es muy competitivo. Yo hice el curso del Banco Central, quedé en el Banco Central, mi primer trabajo fue en el Banco Central. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Hace cuántos años? Muchísimo. El 61. El actual gerente general que mencionaba Paul. Meche, Paul, él entró El curso, así, claro. y en una carrera, no sé, 20 y tantos años, y acabó siendo gerente del Banco Central. O sea, Claro, o sea, eso el antiguo gerente también estuvo por Renzo también. Claro. estuvo él. O sea, Y ahora en estudios económicos está Renzo entró al año siguiente Adrián yo. también. muchos años. Renzo entró al año siguiente que entré yo. Ah, Bueno, saca tu cuenta ahí. Pero lo que tú dices es que los chicos, los mejores chicos que aspiren a ese instituto. Entonces, el Banco Central es una aspiración. ¿Ya? Pero lo que queremos es hoy cómo transformamos también no sé, el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio A, B o C para que los mejores quieran ir. O sea, el Entonces, sector público, el problema que claro. tenemos hoy día es que muchos de los mejores no quieren ir, ¿ya? A una institución u otra. Entonces, esa... Pero ahí es un poco más complicado porque las otras instituciones del Por sector eso. público tienen una exposición a la política tal vez un poco más grande, justamente de lo que hablamos primero hace que en el día a día. Sin pues, embargo, yo creo que varios ministerios han copiado. Por ejemplo, Minsestur copió el tema del curso también y ha tenido mucha gente que ha hecho línea de carrera a partir de eso. Y eso Los es reguladores interesante. también. Los reguladores también Sí, lo claro. tienen. Sí, los El reguladores. de la SBS, yo conozco varios que ahora son el jefe de estudios económicos, el que estaba en AFP. Todos han sido gente del curso. Hoy trabajamos eso desde la Universidad del Pacífico como socios inclusive. En armar la maestría para estos jóvenes. O sea, hay cosas bien interesantes que suceden en este mercado del sector público que quiere gente preparada, que no tienen pues que tener todos los cursos hechos por el sector público, sino pueden ser trabajadas también con instituciones académicas de prestigio dentro y fuera del país, ¿no? Hay un par de temas para complementar. Uno es que no hay que tampoco dar la impresión que el Banco Central está ajeno a los controles, o sea, ya pública y tiene, digamos, que cumplir las normas, digamos, pero creo que lo que grafica la diferencia entre el BCR y otras entidades públicas, creo que clarísimamente lo hemos visto los últimos años con la altísima tasa de rotación de autoridades. O sea, hablando de carreras largas, hoy en día un ministro de Economía y un viceministro pues, duran meses en el cargo, 5 meses en promedio, y antes eran años. Entonces creo que justamente esa continuidad que uno ve en la conducción de la política monetaria te permite a proyectar predictibilidad, que es lo que los agentes económicos quieren, es justamente tener la certeza de que pueden confiar en la visión de política monetaria que tiene el Banco Central. Y eso es clave, la credibilidad y la confianza, cosa que no lo vemos en otras entidades públicas. Eso se ha perdido mucho. Es un gran legado de estos últimos 10 años. Ha sido esta politización y digamos, este retroceso de la tecnocracia en el país, que hace 10 años tenía un rol muy importante y eso que hay gente muy valiosa, pero que lamentablemente lo político hoy día ha subordinado a lo técnico. Otra cosa que ha significado, que demuestra cómo ha mejorado el Banco Central, es que el Banco Central tiene hoy día el mismo número de trabajadores que en 1970. ¿No? No crece, O sea, la burocracia. en los 80, el número de trabajadores del Banco Central aumentó salvajemente. Se redujo eso y hoy día tiene el mismo nivel de empleados que había hacia fines de los 70. Creo. Para complementar lo de Miguel, o sea, en el pico, a finales de los 80, comienzos de los 90, el Banco Central tenía 3.000 trabajadores, más o menos. ¿Ya? Hoy el Banco Central está más cerca de 900 trabajadores. ¿Ya? O sea, y claro, recordemos, el periodo de finales de los 80, comienzos de los 90 fue el de peor gestión, no fue el momento de la hiperinflación. En ese momento tenías más del triple de trabajadores de lo que se tiene hoy día. Y si hablamos de presupuesto real, estamos más o menos al mismo nivel, me parece, que hace unos 10 años. Yo no sé si hay otras instituciones públicas que puedan más o menos decir lo mismo. Y hacer un muy buen Y trabajo, haciendo un buen trabajo. que es muy distinto a lo que está pasando. Por ejemplo, y que tantos sea- ministerios tienen aumentos fabulosos de presupuesto. O sea,
el presupuesto en el Perú ha aumentado, será 3 veces Por más. 13, por 13 en el siglo. Real, ¿ah? 3 veces más en el siglo. Y la mayor parte de ellos dicen, ¿acaso sienten mejor servicio la gente? O 3 veces más. No, 3 No, veces mejor. 3 veces Claro, calidad de 3 servicio. veces mejor servicio. Esa es en realidad una de las grandes críticas, ¿no? Que los servicios públicos no mejoran y las planillas sí. Las planillas van para arriba. Sí, definitivamente. Hay los cuestionamientos ahora, o sea, hemos hablado todo sobre la importancia de la autonomía del Banco Central, que es importantísimo por la estabilidad monetaria, por el tema del control de la inflación y efectivamente tener esta moneda que es clave para nosotros. También hemos hablado sobre el tema de la importancia del fortalecimiento institucional, pero hay amenazas constantes en decir, tienen reservas, debemos usarlas para otras cosas. Y si bien retrocedemos un poco al primer comentario, a los primeros comentarios, uno dirá, ¿por qué hay tantos millones y no se pueden utilizar para otras cosas? ¿Te imaginas una crisis? O sea, sí, tenemos 100 Más de 100 mil millones. 100.000 millones de dólares en reservas, pero esas reservas no es el grado de liquidez que tenemos para poder solventar una crisis como la que tuvimos, como la del COVID. Claro. Si no tuviéramos ese nivel de reservas, otra crisis similar, un terremoto en alguna parte del Perú grave, o un fenómeno del niño. Un COVID. Por eso digo, el COVID, ¿no? No reaccionar a del COVID. Claro. Nada. Y eso significa que no es, y todas las reservas no las puedes usar, porque las reservas internacionales, claro, alguna parte son recursos líquidos, dineros, por ejemplo, o inclusive oro, y otros instrumentos financieros, pero otros son fondos que uno ha puesto, en los bancos ponen el encaje ahí, por ejemplo. Ese es recurso del público, no es plata de la gente, no es plata que tú tienes para disponer libremente. O sea, eso tienes que tomar en cuenta que ahí hay parte que el Banco Central guarda como una deuda con el sector privado peruano y el público en general, ¿no? La mayoría de las público reservas son también. esas. Exacto. Ahora, se habla mucho y se ha hablado mucho en estas últimas semanas también del oro. Lo ha mencionado Meche. Es como del oro. ¿Por qué no se compra más oro? ¿O por qué no se compró más oro ahora tendríamos más? Y no solo se habla de las reservas como ¿por qué no tenemos más oro como si fuera una bóveda llena de oro dentro? Que eso definitivamente no es. Pero también como si fueran las reservas un instrumento financiero, como necesitamos generar rentabilidad y no necesariamente eso es correcto. O sea, el ejemplo de eso es Chile, que también se siguió la misma discusión, ¿por qué no compran oro? Entonces, el Banco Central de Chile compró oro hace 2 meses con Sansu Pico. En febrero. Así, y a la semana ya perdió el 10%. El 10%. 10%. O sea, el Banco Central de Chile compró Más, perdón. encima de $5.000 o cerca de $5.000 y de ahí al mes siguiente bajó 10%. Mira, el precio del oro está a su máximo 5.600. Ahorita está en 4.700. O sea, el oro no es estable, subió o se baja, no es lo que se trata como reserva, vamos a ganar con esta cosa, sino necesitamos una cosa que sea estable, sea una fuente de confianza. Mira, la clave es esa, la palabra que he dicho Miguel. Confianza. El dinero que tenemos que circula en la economía peruana es fiduciario. ¿Qué significa eso? Es confianza. Confiamos en un banco central que va a poder cuidar el valor de este medio de pago que tenemos y que no vamos a perder valor con los billetes que tenemos en la billetera. Entonces, eso es clave porque si nos va, lo que pasa es que estas personas que hablan que hay que contener oro están hablando del patrón oro. El patrón oro se abandonó hace un montón de años, o sea, hace más de 70 años, por lo menos, porque fue ya con la entrada de tener el Bretton Woods y esas actividades sí, y luego el 73, que abandonamos, porque el patrón oro tiene este elemento de bastante inestabilidad, porque depende de cómo se comporta en el mercado. El oro hoy está muy alto, pero mañana puede estar muy abajo. Entonces, lo que quiere el Banco Central es manejar un stock de varios activos que le permitan tener la liquidez suficiente para que cubrir 17 meses más, no más, casi 2 años de importaciones. Casi 2 años de importaciones y como 30% de nuestro PBI. O sea, está cubriéndonos de una crisis, como digo, la del COVID, que fue como 12% de caída del PBI, y esa cobertura la hizo el Banco Central. O sea, que esto explicarle a un político es bien difícil. Yo lo digo por experiencia propia. Yo explicarle, digamos, al presidente con el cual serví,
decirle esto no es recurso público a un nacionalista medio difícil, ¿no? Esto no es ahorro público. Y las últimas propuestas que hemos venido escuchando de algunos candidatos, incluso uno que fue director del Banco Central, de hecho, confunden el ahorro público con las reservas internacionales. El ahorro público es lo que tú no gastas en un año, va al Fondo de Estabilización y ahí el recurso ordinario que no deben gaste, digamos, para hablar en jerga fiscal, va a esta alcancía que tú vas acumulando y eso te permite también, del lado del fiscal, también tener política contracíclica. Pero ahora se confunde con este concepto, hemos escuchado estos fondos soberanos de riqueza. Los fondos soberanos de riqueza no tienen nada que ver con las reservas. Es ahorro público, excedentes fiscales, superávit fiscales que se acumulan, y lo que hacen los países que tienen esto, como Chile, Noruega y los países obviamente de Medio Oriente, asiáticos, es que lo que hacen es rentabilizan esos recursos fuera del país o lo respaldan obligaciones futuras como las previsionales, las pensionales, en el caso de Chile. Entonces acá explicarle eso a un político, no, esa plata no es para acá, es para o lo inviertes afuera y generas un ingreso, una renta, o la utilizas para respaldar obligaciones futuras, como se hace en Chile, en otras partes del mundo. Acá es difícil a un político decir, no hay plata, la regla fiscal hay que cumplirla, pero si tenemos las reservas o podemos endeudarnos, ese supuestamente es el fin de tener grado de inversión. Es bien difícil explicar eso, pero finalmente creo que a lo largo de los últimos 20 años, mal que bien, se ha logrado, digamos, imponer la cordura y imponer la división de que el ahorro público no es la reserva internacional. Y ese es un punto bien importante porque continuamente hay estos pedidos de decir, pero si se hizo para reactiva, entonces hagamos reactiva turismo, reactiva agro, y la ley orgánica del Banco Central prohíbe eso incluso. Entonces creo que hay que educar y hay que decir qué cosa puede hacer el Banco Central, qué cosa no puede hacer el Banco Central y tener claridad de su alcance y su ámbito. De lo contrario, pasa lo que dijo Diego al comienzo, le comienzas a poner muchos adornitos a ese arbolito y ese arbolito comienza a ceder y cae. Un nivel de abstracción adicional de complejidad de lo que decía Luis Miguel es que, a ver, o sea, el hecho de que las reservas existan ya cumple una función. O sea, no es que tengas que utilizarlas, ¿no? O sea, que no sé qué reactiva, que COVID o que Castillo. No, o sea, el simple hecho de que los mercados saben, ¿no?, que el Banco Central tiene 100.000 millones de dólares para defender el sol, eso ya genera, eso ya, y esa de repente es la función más importante de las reservas. O sea, exactamente. Mira, si quieren hacer el paralelo bélico, no es como que tú sabes que tienes pues o sea, no te vas a meter contra un país, ¿no?, que tiene sus armas nucleares, no te vas a meter con él, pues mejor déjalo ahí. Ese paralelo funciona para entender por qué el simple hecho de tener las reservas a disposición cumple ya un rol. Y en el momento en que tú tienes que desplegarlas, que tienes que usarlas, a ver, uno, sin ir muy lejos, más allá de lo que se habló, es la elección del señor Castillo en el 21. ¿No? Ahí salieron cerca de 17.000 millones de dólares de la economía, ¿no? El Banco Central entró con dólares, y si el Banco Central no hubiera tenido la opción de entrar, porque no fue, o sea, a ver, salió cerca de 8% del PBI, es muchísima plata la que salió, muy rápido. Entonces, y eso de verdad que te puede generar una crisis, en muchos otros países hubiera generado una crisis instantánea. Aquí se pudo manejar eso, pero si no hubiéramos tenido la posibilidad de intervenir de forma rápida, el tipo de cambio tranquilamente se podría haber ido a 5 o 6 soles por dólar. No hay ningún motivo por el que no. Y de hecho algo no tan distinto le estaba pasando en este momento, le pasó por ahí a Colombia. Ya, cuando teníamos, si recuerdan, antes de la pandemia, nosotros estábamos en 3.50, Colombia estaba como en 3.500, ¿no? Colombia se fue casi inmediatamente a 5, a 5.000, nosotros llegamos hasta 4.20, ¿no? Y de ahí empezó a ceder. Pero es bien importante entender que el hecho de que ya existan ya cumple una función. No es que ahí estamos ahí, no la estamos usando. Y mira, desde el lado fiscal es bien interesante, porque tú te puedes endeudar en soles.
Con lo que te da muchísimo más estabilidad estar como bien, tu deuda sea en soles en vez de estar endeudado en moneda extranjera, porque pierdes capacidad de, cuando hay estos cambios. La dolarización en el país, que Claro. es un legado de la época de la hiperinflación, Claro. ha bajado una barbaridad. Y justamente el móvil de este miedo de flotar era porque teníamos mucha dolarización en créditos, en depósitos, y ahora ha caído a una mínima expresión. Entonces creo que todo esto es porque tenemos el respaldo de tener reservas y un manejo, digamos, autónomo. Otros países cuando se ve, por ejemplo, con shocks, por ejemplo, Ecuador, un shock que le viene por cambios en los precios del petróleo, se tira abajo el precio y se cae la economía, no tienen cómo resistir. Nosotros no tenemos que depender de que se muevan los precios solamente, que se afectan, te pueden afectar, pero no tienen el impacto tan grande porque tienes una moneda sólida. Lo que dice Meche es bien interesante porque la máxima autonomía es eliminar la política monetaria y adoptar que el dólar sea tu moneda. Entonces países como el Ecuador, como El Salvador, como Panamá, básicamente decidieron deshacerse de una herramienta. No. No, ellos Solo, Sí. el Balboa es O solo... sea, decidieron al tal nivel de irresponsabilidad que la única forma de decir, ¿sabes qué? Entonces esa herramienta de política económica la elimino. Cruzar el brazo. Te cortaste un brazo porque no podías controlar lo que hacía ese brazo. Entonces no hemos llegado a ese nivel. La Argentina muchas veces ha titubeado con esa idea de la paridad, pero en nuestro caso no. El valor de nuestro tipo de nuestra moneda, lo que puede comprar hoy, es exactamente lo mismo que lo podía comprar hace 25 años. 25 años. Es lo mismo. Y compara el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Chile, han perdido 3 o 4 veces el valor, la moneda. y con eso han perdido grado de inversión. Colombia Es decir, Colombia ha perdido grado de inversión y es clarísimo que otros países corren ese riesgo porque pierden confianza. Como bien dijo hace un rato Diego, es clarísimo, la confianza que tiene muchas veces la gente dice, nos preocupa lo que están haciendo con el manejo fiscal, y ese es otro tema. Nos critican por eso, porque no estamos siendo cuidadosos con ese manejo, no estamos generando ahorro, el FEF, por ejemplo, que era tan importante. Pero el tema de que tengamos esa seguridad, que podemos tener pagos cubiertos porque tenemos reservas, es fundamental. Pero ahí es lo que decía, a la pregunta de Víctor de cómo le explicas a un político, que de repente pues, no tiene por qué ser ducho en todos los temas de política monetaria, quizás la manera más fácil es, y que creo lo que de alguna manera intuyó el presidente Castillo en su momento, es que tu vida va a ser más fácil, la vida del político, la vida del gestor, la vida del ejecutivo, con un banco central bueno e independiente. O sea, esa parte déjasela al Banco Central, ¿no? Que sabe lo que está haciendo, que hace 25 o 30 años está haciendo lo mismo, y te va a mantener, y en principio te debería mantener menor volatilidad de tipo de cambio, menor inflación. Uno de lo que más le interesa a la gente, es que la inflación, poder pagar su canasta de consumo. Se pierde muchísima popularidad política cuando hay inflación alta. ¿Ya? Entonces, quizás la manera más simple de transmitir esto al político que está viendo qué hace con el Banco Central es, mira, lo mejor que puedes hacer para tu propia gestión es dejar al Banco Central trabajar como sabe y como ha venido trabajando en los últimos años. ¿Cómo impacta por el tema de la pobreza? ¿No? Cuando tuvimos la guerra de Ucrania, que hizo que los precios de los fertilizantes y de muchos commodities que importamos se fuesen al cielo, eso hizo que la pobreza se incrementara. Entonces, eso va exactamente al poder adquisitivo de los más pobres. Entonces, me parece, suena como cliché, pero es cierto, la inflación es el impuesto más pernicioso a los más pobres. Y yo por lo menos creía que ya los políticos habían aprendido la lección de no meterse con la política monetaria, pero últimamente escuchamos, cuestiones que parecen que se han olvidado todo lo que parecía que había ya un consenso y un entendimiento mínimo, ¿no? La política monetaria no me meto, prefiero que sea estable la economía en lugar de comenzar a dar señales que son erróneas. Y si hay un tema que yo creo que es importante en esta coyuntura, la preocupación número 1 de las agencias de rating del país y de los inversionistas afuera es la independencia del Banco Central y qué va a pasar una vez que Julio salga del directorio. ¿Qué va a pasar con el Banco Central? Esa es la preocupación 1, más que lo fiscal, eso es lo que más preocupa afuera. Y creo que es parte de la credibilidad que si se rompe, restaurarla pues toma mucho tiempo. ¿Y qué tanto de esa credibilidad creen ustedes
que explica la resiliencia del Banco Central en los últimos 20, 30 años? ¿Es el 100%? Pues hay otros factores. Fue difícil mi pregunta. Sí. El Banco Central tiene ciertas políticas. Sí. Son políticas que tienden a la estabilidad de la moneda, la estabilidad del tipo de cambio, y eso se retroalimenta y con Julio Velarrey, como se da la moneda, como se da la cambiaria y se retroalimenta. Cada 2, 3, 4, 5 años pasan con las políticas que se mantienen, con estabilidad de esa cosa, con otra estabilidad hay más credibilidad. Y sin embargo, eso que se ha construido muy grande hoy día, que todos nos hemos beneficiado enormemente de tener una moneda estable, de tener un tipo de cambio estable, de no tener esos problemas, se puede borrar rápidamente. Como dicen, una reputación toma muchos años crearla y pues, tarda un día en destruirla, ¿no? Eso es lo que puedas hacer. El Banco Central hasta ahorita tiene toda la credibilidad, tiene toda la historia que tenía, pero si no vas a mantener un Banco Central así como esperamos, puede surgir cualquier cosa. Bueno, en realidad ha sido bastante enriquecedor y apasionante entender un poco claro este tema, porque es simple lo que menciona. Nuestra moneda, como he mencionado, durante 25 años vale lo mismo. Podemos comprar lo mismo. En términos de dólares. En términos de dólares. Ok, pero podemos comprar, no cambia mucho. Hoy día conversaba con una persona que venía de Argentina y traía dólares y decía, la moneda no ha cambiado, me he ido hace 3 meses, no ha cambiado salvo céntimos y no ha cambiado. Entonces es sumamente importante. El Banco Central tiene roles claves como es la estabilidad monetaria, como la inflación, y es lo que Luis Miguel Castilla mencionaba, o en general toda la mesa ha mencionado, sobre la preservación del valor y que esto a quienes afectan realmente es a los más pobres. Maru, no sé si tienes alguna pregunta adicional. Solamente para terminar esta mesa, preguntarles a ustedes cuáles creen que deben ser los no negociables para julio, agosto, en donde pues, se viene un cambio inminente en el Banco Central. Bueno, Julio incluso ha propuesto a que alguno de los miembros de su equipo central, el jefe de estudios económicos o gerente, ambos que son gente súper preparada, sean posibles candidatos. Puede haber también buenos candidatos que están fuera del banco, pero digamos, tiene personas muy hábiles que trabajan con él y que van a hacer el soporte para que el Banco Central siga funcionando bien. Pero la clave es, creo, algo que se ha mencionado desde hace un rato, ¿no? El Congreso, y en este caso va a ser el Senado, tiene que tomar las decisiones con prudencia y ahí tiene que poner 3 buenos directores y conversar con el que sea presidente o presidenta del Perú para que los otros 3 directores que vengan del Ejecutivo también sean directores solventes en temas económicos, capaces de entender que el Banco Central tiene que cumplir este rol y no cambiarle los roles. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? No, lo mismo, ¿no? Y son 30 votos, ¿eh? Es una votación simple, en el Senado. Son 31 votos que se requieren y yo creo que en medio de toda esta incertidumbre podemos sentirnos relativamente con cierto nivel de confort de que se van a llegar a esa votación para continuar, digamos, pero no solamente depende de la cabeza, depende justamente del directorio. Ojo, porque un presidente no es suficiente, requiere una mayoría mínima para que se tomen decisiones adecuadas en esa entidad que la verdad que es una fuente de orgullo para los economistas, que su Banco Central se ha catalogado entre los mejores del mundo, y no lo estoy exagerando, así es. Entonces yo creo que ahí es la gran responsabilidad del siguiente gobierno y el Senado, no timbiar con una cosa tan importante que es la confianza y la credibilidad. Lo que funciona no lo rompes. Eso es importante. El Banco Central, como está, funciona muy bien. No quieres cambiarlo. Eso funciona muy bien. Hay que mantenerlo. Y para mantenerlo, lo que dice Mechi, ¿no? Que elijan bien, elijan con la cabeza, no pensando en cuotas políticas, sino
quiénes van a estar capacitados, y el Ejecutivo espero que lo mismo. Pero tenemos que ver si van a ser o no. Yo creo que es bien importante preservar esta suerte de memoria colectiva, histórica, ¿no? Porque ya las generaciones que están viniendo, pues no vieron los 80s. Cuando lo decía Luis Hace Miguel. 35 años que no hay inflación fuerte en el Perú. Entonces no hay mucha conciencia de, oye, ¿por qué es tan importante? O sea, es importante porque, oye, esto nos pasó a nosotros hace, de repente no tanto, ¿ya? Pero para un montón de gente, o no se acuerdan, o simplemente Por no lo ejemplo, vivieron. yo no lo viví, me lo contaron. Y sé lo importante que es, pero... Es una leyenda, o sea, te cuentan un cuco, porque ¿cómo puede ser 1.000.000% de inflación? O el número O sea, de INTI, sí, ¿no? o sea, lo que uno no, tenía que ir bueno, tenías que ir a oye, un trabajo. ¿recuerdan? Bajos, eran cajas cuando ¿Recuerdan? cobrabas tu cheque En 2002, eso es lo que- 2020, perdón, cuando vino la última pico de inflación por Ucrania o que era, llegó la inflación a 8% y la gente está, ¡qué terrible! ¿Qué es esto que está pasando? 8% hubiera sido maravilloso antes. Claro, pero nos hemos un poco, no sé si mal acostumbrado o bien acostumbrado a la estabilidad monetaria. Entonces, claro, cuando el tipo de cambio fluctúa, no sé, 4 o 5%, es portada de gestión a veces. ¿Ya? En Argentina es un martes. ¿No? O sea, nos hemos acostumbrado a la estabilidad. O sea, Mira, la y no gente- teníamos, y no es solamente el momento de la hiperinflación. Acuérdense que la inflación era permanente desde los 70, por lo menos que yo lo viví. Todo el tiempo tú veías los precios, entonces tú te comprabas de repente un carro que valía 5.000 soles, para poner un número. Ese carro en 10 meses terminaba valiendo 1.000 soles como mínimo. No te ves a la tienda del carro, o sea, La comida. en las tiendas no tenían precio. No tenían porque Pero te cambiaba preguntaron. en tiempo real, digamos, no había un ticket que decía, el numerito cambiaba. Entonces, Claro. a esos niveles hemos llegado y no podemos volver. Entonces, lo que te perdón, Miguel. Sí, no. O sea, lo que ustedes están tratando de explicar es que, como hace 75 años que no han visto la inflación, la gente, y todos los años hay inflación 2, 3, 1, bueno, la gente piensa que eso es natural, que pasa por milagro. No, pasa porque el Banco Central lo mantiene así. Y si cambian las causas que, como se les ocurren a algunos políticos, no va a pasar eso. O sea, no es casualidad que tengamos la moneda más estable de Latinoamérica. La moneda peruana, con números gráficos, se mueve así. La de Chile, la de Brasil, la de Colombia se mueve así. Entonces, esa estabilidad es porque el Banco Central se maneja de la manera en que se hace. No se puede tener un montón de otras cosas porque ya con eso tiene estabilidad. Para cerrar la idea esta era, o sea, no tenemos, un poco lo decía Miguel, no tenemos un derecho divino a tener una inflación entre 1 y 3%. Ya, no hay nada que el Perú está más, no, que es un país mágico donde solamente, así solita la inflación se maneja del 1 a 3. Claro. Pero para eso sí se necesita, y yo creo que lo teníamos antes en los 90 y en los 2000, había esta conciencia, ¿no?, histórica, ¿no?, de lo que había pasado y por qué era importante un banco central independiente, ¿no?, y antes había prestado y ahora no hay que hacer eso. Pero eso en el tiempo se va relajando, se va flexibilizando, se va perdiendo, la gente ya no se acuerda, la gente se olvida, ¿no? Entonces, una de las cosas que tú me dices, ¿de qué cosa podríamos más o menos hacer? Obviamente preservar el respeto por el trabajo de 3 décadas del banco, pero además ir recordando, oye, esto nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a otros países y no tenemos un derecho divino a que tengamos entre 1 y 3%. Esto se chambea. Esta anécdota, ¿no? O sea, yo he trabajado con un presidente que fue el que generó esa hiperinflación, como presidente Alan García I, y luego trabajé con él en el gobierno de Alan García II. Si algo tenía terror Alan García, era la inflación. Subía, o sea, incluso por efectos de oferta, no por demanda, la inflación a 6, ese día comenzaba a gritar a todos los ministros, ustedes tienen que hacer algo, recorten gasto. Era una preocupación permanente de evitar que hubiera inflación, porque sabía lo que le iba a costar eso políticamente. O sea, ese para él era la clave. Resulta que la mayoría de países de la región creo que han aprendido a golpes lo que significa y a destiempo, pero hay un consenso, si uno se pone hace 30 años, lo que era el manejo y la estabilidad macroeconómica del país, de los países. Y ahora creo que hemos aprendido la lección a las patadas y no podemos olvidarnos, digamos, de lo duro que fue. Y No teníamos esta inflación mesa controlada. justamente sirve para eso, para que no nos olvidemos. Luis Miguel, Meche, Víctor,
Diego y Miguel, quiero agradecerles por haber estado con nosotros, acompañarnos en esta edición desde la cúpula. Es la primera edición económica que hacemos además desde la cúpula. De verdad, muchas gracias por habernos dado su tiempo. Gracias a Víctor por esta comoderación. Es la primera mesa que hacemos también, comercio y gestión, así que muy interesante y muy importante tenerlos con nosotros. Y gracias a todos por vernos. Gracias también a los que nos han visto además toda esta hora conversando sobre este tema que es tan importante y que nosotros buscamos eso, como decía, que no nos olvidemos de lo que pasó para tomar mejores decisiones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.